¿Cómo están los gobiernos de los gigantes económicos de la región? Estamos hablando de Brasil y también de México. Se encaminan a consolidar alianzas para la exploración y producción de hidrocarburos en los mares y así lograr la autosuficiencia energética. La propuesta surgió de Brasil para México y se esperan reuniones de alto nivel durante el presente mes. De este tema estaremos hablando en la presente emisión del Mapa. Soy Aaron Romero. Ahora revisamos algunos datos en nuestro habitual mapa. Hablamos, por supuesto, de México y también de la exploración. Los colores de su bandera, México, el gobierno mexicano avanza en una alianza estratégica con Brasil para la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México. La propuesta impulsada por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva busca unir las capacidades de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, con la experiencia de la estatal Petrobras, con miras a fortalecer, por supuesto, la relación energética bilateral. Sobre la mesa está el acceso a una de las áreas con mayor potencial de hidrocarburos del país. Hablamos, por ejemplo, del cinturón plegado perdido. También Petrobras es un líder mundial en torno a la exploración en aguas profundas de 300 a 760 metros y las ultraprofundas de más de 2.500 metros de profundidad. Una capacidad técnica que Pemex necesita para aumentar así su producción y fortalecer la soberanía energética del país. Esta alianza espera que la petrolera mexicana produzca 1,8 millones de barriles de petróleo al día para el año 2030. De hecho, también la cooperación podría incluir la transferencia de tecnología para la recuperación secundaria, el desarrollo de biocombustibles y también la formación de ingenieros mexicanos. Y ahora, para profundizar sobre este tema, tenemos al profesor César Sención Villalona. Él es profesor y economista. Profesor César, bienvenido a la pantalla de Telesur. Gracias por la invitación. Profesor, estamos hablando de una alianza para exploración en alta mar entre Brasil y México. Y justamente es Brasil quien propone entonces al gobierno de México este tipo de producción en las profundidades del lecho marino del Golfo Mexicano. Quisiera que nos hablara acerca de la importancia que tiene este acercamiento en torno a estos dos grandes países de la región de América Latina, que son, por supuesto, los grandes productores de petróleo y también de gas en la región. Tenemos detalles con la comunicación con el profesor César Ascension. Vamos a ver si tratamos de tomar las comunicaciones. También tenemos como invitado a José Antonio Hernández Macía, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Bienvenido a la pantalla de Telesur. Estaba tratando de entonces también de consultarle al profesor César y, bueno, por supuesto, le consulto a ustedes el impacto que puede tener este ofrecimiento de Brasil a México para la exploración y también la producción en las profundidades del lecho marino en el Golfo Mexicano. Por supuesto, Brasil en este momento es el mayor productor de crudo a nivel regional y buena parte viene denominada también o viene de la región del Presal, es decir, que se ha especializado Brasil en torno a la extracción de crudo en alta mar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Aarón. Un gran gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente, me parece que la geopolítica petrolera que se está creando en el Golfo de México está entrando en una fase de tensión porque México intenta consolidar esta soberanía energética que impulsó el presidente Obrador desde el sexenio pasado mediante un control pues mucho más estatal y con alianzas solamente selectivas. Pero Estados Unidos está presionando para abrir el sector, sobre todo bajo el acuerdo del TEMEC. Sin duda, me parece que si México se puede articular con Brasil, pues va a ser una gran noticia para la región porque sobre todo nuestro país pues dejaría de depender exclusivamente del eje energético norteamericano y comenzaría a construir pues una plataforma incluso no nada más binacional de México y Brasil, sino se podría convertir en una plataforma latinoamericana con grandes capacidades energéticas, ¿no? Por ejemplo, si a esto le sumamos otros actores también importantes como Venezuela,
o el mismo Colombia, pues la unión de las diferentes estatales petroleras generaría una gran capacidad de autosuficiencia energética para la región. Sí, y también queríamos saber lo siguiente. México apuesta, por supuesto, a mejorar las tecnologías y también las inversiones. Por ello, las reformas que ha hecho el actual gobierno para asociarse con empresas privadas para llevar adelante la extracción de crudo en alta mar. También quería preguntarle sobre cómo mejoraría esto la situación en torno al mercado interno del país. ¿Es suficiente, por ejemplo, la actual producción que realiza Pemex de 1,68 millones de barriles por día para abastecer no solamente el mercado internacional vendiendo el crudo, sino que también beneficiaría también el mercado interno? Bueno, sin duda hoy la política energética mexicana no solo es un tema interno, ¿no? Me parece que se está convirtiendo en un punto de inflexión central en esta renegociación del TEMEC, como lo mencionaba con Estados Unidos, que está utilizando el argumento de esta libre competencia para presionar por una mayor apertura. Pero pues nuestro país ha defendido este modelo de soberanía energética, sobre todo basado en empresas estatales, ¿no? Tanto la cuestión del petróleo como la de la energía eléctrica. Entonces, pues esta región del Golfo ya no es solamente una zona de producción, sino más bien se convierte en un espacio de seguridad energética donde ya convergen diferentes intereses, incluso cuestiones militares, pero económicas y ambientales. Me parece que sin duda esta visión que ha tenido el gobierno actual pues ha generado una mayor autosuficiencia. Todavía no es suficiente. Ayer justamente la presidenta Claudia Sheinbaum pues mencionaba que se están todavía incluso pensando en abrir a otro tipo de estudios para ver cómo se puede hacer llegar una mayor cantidad de gas, por ejemplo, que todavía se importa bastante de los Estados Unidos. Pero bueno, me parece que está encaminado el proyecto y que una alianza o una vinculación con países latinoamericanos petroleros, pues generaría una mayor fuerza a este proyecto. Precisamente ahora que hablas de mayor fuerza, aunque se sepa, por ejemplo, que México recurra a otras empresas foráneas, José Antonio, de la región latinoamericana, como por ejemplo la australiana Woodside Energy, es posible que las relaciones Pemex-Petrobras también mejoren la situación para Brasil y para México por cuestiones de logística, además de una cuestión de alianzas interregionales con empresas estatales. ¿Puede también este modelo servir para otro tipo de alianzas entre países que también produzcan acá en la región latinoamericana tanto gas como petróleo? No solamente estaríamos hablando de México y Brasil, sino también, por ejemplo, estaríamos hablando entre Venezuela y Colombia. ¿Serviría también este modelo o esta propuesta surgida desde Brasil para que otros países de la región también puedan acometer este tipo de cooperación? Sin duda, yo me imagino en América Latina un triángulo energético hemisférico entre Venezuela, Brasil y México, una combinación pues de las reservas que tiene, de todo el conocimiento que tiene Venezuela, de la tecnología que maneja Brasil actualmente y de la infraestructura y la logística de México, ¿no? Me parece que sería un polo energético a nivel global. Y es que en la actualidad, pues esta solvencia energética ya no solo se trata de producción o autosuficiencia, sino también pues es la capacidad que generaría en la región para sostener una política energética justamente frente a presiones externas que las estamos viendo cada vez más fuertes en la actualidad, ¿no? Y eso sin que los países pierdan ese control estratégico. Ya Lula lo comentaba hace un tiempo, ¿no? La importancia de un poco actualizarse a este escenario y el generar un proyecto energético autosuficiente sería esencial para pensar en la industrialización y en general en el desarrollo económico de los países de América Latina. José, te pido que te mantengas en la pantalla de Telesur y del mapa porque vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a revisar nuestra escala para, por supuesto, seguir revisando más datos sobre este tema importantísimo. Estamos hablando de la energía en la región latinoamericana. Y precisamente vamos a revisar el portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur. Allí puede conseguir la siguiente noticia. Académicos en México piden reanudar suministros de combustibles a Cuba. Más de 200 académicos de universidades mexicanas
pidieron a los países de la región reanudar la venta de combustibles a Cuba. En el documento, con Cuba siempre, los especialistas señalaron que es fundamental establecer convenios de comercio y cooperación sin restricciones. Todo esto para contrarrestar los efectos del asedio energético que enfrenta la isla. Han dicho, condenamos el inhumano bloqueo económico, comercial y financiero existente desde hace décadas y especialmente el cerco energético impuesto desde enero pasado, que constituye una acción ilegal e ilegítima, violatoria de todas las normas del derecho internacional, así lo puntualizaron. De acuerdo con el grupo de expertos, el acatamiento del cerco petrolero estadounidense no solamente afecta a la nación antillana, sino que compromete la soberanía de México y también el derecho a la autodeterminación de toda América Latina y el Caribe. Con esta información hacemos una breve pausa, pero no se vaya, ya venimos con más. Detrás de cada escena hay una historia. Historias que llegan a la pantalla grande. Descubre los secretos mejor guardados con Sala A. Todos los sábados, solo por Telesur. También para acciones de protección ambiental, porque estamos hablando de 3 países o 2 países, digamos en el caso de Venezuela y de México y de Brasil, que tienen el 7% de la producción mundial de petróleo. Y si hablamos de América Latina, anda por el 10%. Venezuela tiene la reserva más grande del mundo, como un 20%. Entonces es una región con mucho potencial, mucha fuerza y mucho potencial para aumentar la producción, los ingresos. Los ingresos deben fortalecer a los estados tienen que hacer inversión social, inversión en todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Es decir, eso se puede ir enfrentando. Lo otro que me parece es que hay que reducir la dependencia de América Latina, de muchos países, de la mayoría de países de América Latina, sobre todo los del Caribe y Centroamérica, de la importación de petróleo y derivados de Estados Unidos. Es decir, este fortalecimiento latinoamericano debe conducir también a una mayor autonomía del resto de países de América Latina y una mayor integración con Colombia, México, Venezuela, Brasil, sobre todo. Menciono esos 4 porque son los más fuertes, pero no son los únicos. Hay mucha importación que afecta a los recursos, afecta a la reserva monetaria, pero no solo de petróleo y derivados, como los combustibles, sino de insumos agrícolas, de productos farmacéuticos, textiles, plásticos, porque del petróleo hay cientos de derivados. Entonces, esto debe servir para una integración latinoamericana. Me parece que existe ese potencial de que América Latina reduzca la dependencia de Estados Unidos y fortalezca sus economías integradas a estas potencias petroleras y con acuerdos de cooperación, como existió con Petrocaribe, por ejemplo, que un proyecto de cooperación que le dé facilidades a los países importadores de petróleo o de derivados en cuanto al pago, los plazos de pago, etcétera. Todo eso fortalecería América Latina, y una América Latina fortalecida también puede proteger la naturaleza de mejor manera y con otras acciones. Profesor César, justamente ahora que habla de menor dependencia, vamos a revisar nuestra leyenda porque hay palabras emitidas por la directiva de Pemex al respecto. ¿Y qué ha dicho Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex? El yacimiento, los derechos, las reservas y el subsuelo son de la nación. El petróleo es de los mexicanos, pero
si no lo desarrollamos de manera conjunta con la tecnología y capital, pues no genera riqueza para todos los mexicanos. Es lo que ha dicho también entonces el director general de Pemex. Profesor César, allí teníamos entonces esta declaración del director de Pemex. Como bien también nos ha dicho, el manejo soberano de los recursos petrolíferos hoy sigue jugando un papel fundamental, sobre todo porque esto fue en cierta parte la génesis de la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de la República Islámica de Irán en Asia Occidental, y porque también la región de América Latina, el tema ha llevado a planes de desestabilización por parte de potencias extranjeras y empresas transnacionales sobre los gobiernos con grandes reservas petrolíferas y gasíferas de la región. Entonces también juega un papel fundamental el tema del manejo independiente de los recursos. No solamente estamos hablando de los recursos petrolíferos, sino de los amplios recursos que tiene la región latinoamericana. También estamos hablando de minería, estamos hablando de otros recursos como por ejemplo los que tiene Bolivia, que tiene litio, que tiene grandes cantidades de litio. La importancia entonces, profesor, del manejo soberano de los recursos energéticos que tiene la región latinoamericana. Eso es fundamental. Estados Unidos tiene una estrategia muy clara, que está escrita, estrategia de seguridad nacional, y tiene un componente para el hemisferio occidental. América Latina está en ese hemisferio. Y ahí es muy claro lo que dice, que quieren controlar las rutas comerciales y los recursos estratégicos, minerales, todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y minerales. Estados Unidos tiene una dependencia de entre 50 y 100% de importación de 47 minerales. Y muchos de ellos están en América Latina, sobre todo en Sudamérica y en México. No solamente, pero fundamentalmente. De manera que su estrategia es agresiva. Está claro el plan agresivo para América Latina. Eso requiere que los estados se fortalezcan su soberanía sobre esos recursos, pero también la integración latinoamericana para enfrentar esta embestida que viene. Lo de Irán es un ejemplo que tiene que ver no solo con el control del petróleo y del gas de Irán, que tiene la segunda reserva de gas y la quinta de petróleo, sino controlar el Índico, el Indo-Pacífico, el Océano Índico, el Medio Oriente, las rutas comerciales. Es un plan integral donde los minerales juegan un papel. También los puertos, los aeropuertos, toda la ruta comercial. Entonces, el desarrollo de la industria petrolera no solo debe llevar a un aumento de la producción y del gas también, que es muy importante. Venezuela tiene la reserva más grande de América Latina y una reserva grande a nivel mundial, y también tiene mucho Bolivia. Bueno, no solo debe llevar a un aumento de la producción y a una reducción de la dependencia de importaciones, porque todavía México, por ejemplo, importa de Estados Unidos, no es autosuficiente, sino a un fortalecimiento de los estados. Este es el punto central. Defensa de la soberanía. Eso no quiere decir que no entren transnacionales con su tecnología, porque América Latina no tiene todas las condiciones tecnológicas, pero eso se hace un mecanismo de regulación y estableciendo claras las reglas, los ámbitos de acción, las responsabilidades, etcétera. Pero lo ideal es el fortalecimiento de la esfera pública y la integración latinoamericana. A eso debe conducir todo esto. Profesor César, le voy a pedir que se mantenga en pantalla. Vamos a seguir esta conversación y este análisis también con José Antonio Hernández, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM. José, fíjate, hay un punto importante, y es que la región latinoamericana tiene un amplio potencial, como lo bien ha dicho el profesor César. Sin embargo, persisten las desigualdades sociales, las inequidades sociales. No se pueden dejar a los pueblos que, por supuesto, necesitan más energía, como por ejemplo el de Cuba, dejarlos solos en medio de un recrudecimiento de medidas coercitivas que ya tiene décadas acumuladas. Y no solamente hablamos de Cuba, también hablamos de Venezuela. De hecho, recientemente la presidenta encargada del país, doctora Delcy Rodríguez, manifestaba que era necesario también que el gobierno estadounidense levantara las medidas coercitivas para que esta nación pudiera comercializar de manera más adecuada su reserva petrolífera, su reserva energética. Entonces, hablamos, por supuesto, de Brasil y hablamos de México, las dos principales economías del área, pero
hay otras naciones que también vienen creciendo de la mano también en medio de las dificultades. Hablamos, por supuesto, de Cuba. México se le pidió a principios de año restricciones, se le impuso restricciones para que no se le comercializara entonces petróleo hacia Cuba, y de hecho el gobierno estadounidense impuso también medidas o avanzó en el impulso de medidas coercitivas en contra de países que comercializaran hacia Cuba. Entonces, la importancia de mantener no solamente la cooperación para sacar provecho económico, sino también darle apoyo a los países que en la región latinoamericana también necesitan esta mano amiga también a través de la energía. Sí, por supuesto. Me parece que la disputa no solamente es por el petróleo, sino más bien quién define las reglas de cómo usar ese petróleo, cómo explotarlo. Es una incoherencia, por ejemplo, este bloqueo, por decirlo menos, este bloqueo petrolero hacia Cuba, ¿no? Me parece que pues se busca generar condiciones condiciones bastante trágicas de la isla, y me parece que los países de América Latina deberían de tener una respuesta mucho más a la altura del problema que se está presentando en este país. Pero solamente se puede generar una respuesta mediante justamente lo que comentaba mi colega, que es una integración de los países latinoamericanos, mediante la cooperación, mediante el multilateralismo, ¿no? Sabemos perfectamente que la agenda estadounidense pues está marcada justamente por una injerencia, por desintegrar la región, por acabar con el derecho internacional, por acabar con el multilateralismo, y son todos estos conceptos, todos estos principios los que debemos defender desde América Latina. Me parece que el gobierno de México ha tenido una política exterior bastante importante, bastante activa. Efectivamente ha dejado de mandar en los últimos meses petróleo, pero lo ha sustituido por otros mecanismos humanitarios. Sin embargo, es esencial que se pueda lograr que se llegue energético hacia la isla, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues también esta cuestión de pensar en que en este momento nos encontramos bastante desarticulados, bastante fragmentados. Ha sido muy exitosa la política estadounidense de mantener algunos gobiernos peones, mantener algunos gobiernos que en cualquier tipo de articulación regional pues van contra la agenda integracionista, ¿no? Rompen cualquier tipo de unidad mediante mecanismos como la CELAC, el ALBA, la propia UNASUR, ¿no? Pero que es importante rescatar esta agenda pues tanto integracionista como autonomista en la región. Yo creo que forzosamente tiene que transitar por ahí la búsqueda de un mayor desarrollo de los pueblos de América Latina, ¿no? Reducir estas desigualdades, reducir la pobreza, pues va muy, muy de la mano de fortalecer estos mecanismos integracionistas en América Latina. Muy importante entonces retomar la agenda integracionista. José Hernández Macías y también profesor César Sención Villalona, quisiera agradecerles por su participación en esta emisión del Mapa. Será hasta la próxima. Y nosotros, por supuesto, para finalizar este programa, vamos a revisar nuestros vectores. Y por supuesto, nuestro radar en el mapa hoy nos reflejan 3 claves sobre nuestro tema principal. Estábamos hablando de México y la geopolítica petrolera del Golfo Mexicano. El primer punto, estamos hablando de autosuficiencia. Las alianzas entre las empresas Petrobras y Pemex están orientadas a compartir tecnologías y también aprovechar el potencial petrolífero del Golfo Mexicano. Esto es un paso importante para ambos países, porque está orientado a fortalecer la autosuficiencia energética a nivel regional. Aquí la palabra resiliencia cobra importancia frente a una zona del Caribe que cada año resiente los efectos climáticos y frente a los eventos bélicos fuera de la región latinoamericana. 2, hablamos de soberanía. La cooperación entre los gobiernos, estamos hablando de Brasil y México, también marcan un punto de inflexión para manejar de forma soberana, en efecto, los recursos energéticos. Si bien el desarrollo también se puede alcanzar con la colaboración de empresas foráneas, el petróleo en el subsuelo y las diversas fuentes energéticas deben ser administradas por los estados en beneficio de los pueblos. 3, estamos hablando también de crecimiento compartido. Hoy hablamos de Brasil y México, las dos principales economías de la región de América Latina.
en este continente persisten, sin embargo, las desigualdades sociales, producto de modelos económicos de acumulación de riqueza. Sin embargo, cuando se apuesta por la cooperación en esta materia, se puede proyectar un crecimiento compartido mediante el mejoramiento de las relaciones, también el intercambio económico entre los países. La idea es elevar la unidad a su máxima expresión para evitar pueblos rezagados en torno al desarrollo. Soy Aaron Romero, hasta acá la presente emisión del Mapa, será hasta la próxima. La invitación es para que se mantenga con nosotros, con Telesur.